Bueno, esto es la lápida de José Pancho, ¿no? Ahí en el cementerio de la localidad de Garganta la Olla, ¿no? Bueno, él contaba que una noche estaba en una finca, en la finca de la Casilla, una noche de invierno, que hacía mucho frío, ¿no? Y estaba calentándose a la lumbre dentro de una caseta que él tenía allí, ¿no? Y entonces escuchó fuera unas voces que decían: ¡qué frío, qué frío, qué frío!, ¿no? Y él dijo: bueno, hay alguien que se está muriendo de frío fuera, ¿no? Entonces, en el momento que él abrió la puerta y observó a un ser ensotanado, ¿no? Ya veis que esto de las entidades ensotanadas es un común denominador, ¿no? En muchos casos, ¿no? Un ser ensotanado que él pensó en un principio que se trataba de una monja, ¿no? Porque tenía aspecto femenino, entonces le invitó a entrar y a calentarse a la lumbre, ¿no? Y cuando esta entidad ensotanada se acercó a la lumbre, el bueno de José Pancho miró hacia abajo y se dio cuenta de que no tenía piernas, que tenía pezuñas, ¿no? Entonces José Pancho exclamó: ¡Jesús!, ¿no? Y en ese momento, contaba José Pancho, que esa entidad ensotanada se levantó y salió como alma que lleva al diablo, ¿no? Y escapó del lugar, ¿no? Bueno, ese es otro caso curiosísimo, ¿no? El protagonista es este señor que veis ahí, Heliodoro Núñez, y a su lado está su mujer, ¿no? Él vivió, y nosotros pudimos entrevistarlo poco tiempo después, unas semanas después de que viviera esta experiencia. Estaba absolutamente aterrorizado. Quisimos que nos acompañara al lugar de los hechos, pero él no quería. Al final, medio lo convencimos, ¿no? Él estaba dispuesto, decía: bueno, si vamos de día y venís todos vosotros, ¿no? Porque éramos muchos, ¿no? Éramos 4 o 5 personas los que viajamos a esta localidad. Es una aldea que se llama Parada Seca, que está en el ayuntamiento de Chandresa de Queixa, en Orense, ¿no? Es una zona montañosa. Y en la época, ahora supongo que las cosas habrán cambiado mucho, pero en la época que nosotros entrevistamos a este hombre había un solo teléfono en la aldea, que era una cabina telefónica, y es donde hacían las llamadas, ¿no? Y bueno, prácticamente lo teníamos convencido, alguno de Teodosio, pero la mujer nos dijo que no, que sufría mucho del corazón y solamente faltaba que por hacer el tonto con vosotros, ¿no?, se me muriera, ¿no? Y ante eso, pues bueno, no tuvimos otra alternativa y entonces nos lo contó en su domicilio, pero no nos pudo acompañar al lugar. Esto ocurrió el 20 de febrero del año 1997 a pleno día, a las 4 de la tarde, ¿no? Él estaba cuidando a su ganado con los perros y de pronto se dio cuenta que los perros ladraban hacia algo que estaba a sus espaldas, ¿no? Él lo primero que pensó es que eran lobos, ¿no? Muy habitual por la zona. Él nos contaba que no le tenía miedo a los lobos, que se había enfrentado a ellos en unas cuantas ocasiones, ¿no?, defendiendo su ganado. Pero cuando se dio la vuelta, vio algo que sí le generó pavor, ¿no? Vio esto que estáis observando aquí, ¿no? 2 tipos unidos de esta manera tan particular, ¿no? 2 seres de bastante envergadura, ¿no?, y que sobre sus cabezas tenían una especie de gorro triangular, ¿no?, y todo el conjunto cambiaba de color al unísono, ¿no? Iba cambiando de colores, ¿no? Frente a él, pleno día, 4 de la tarde, ¿no? Bueno, pues este hombre echó a correr, ¿no? Heliodoro salió de allí como alma que lleva al diablo, ¿no? Nunca mejor dicho, igual que os contaba antes. Bueno, llega a su casa, le cuenta a su mujer lo sucedido. Estuvo varios días sin salir de casa, ¿no? No quería saber nada del mundo exterior para no encontrarse de nuevo con estos seres, ¿no? Nosotros, después de entrevistarlo, hicimos una batida por la zona intentando encontrar nuevos testimonios, ¿no?, de este caso, si había sucedido algún otro fenómeno por las fechas, y nos encontramos a este hombre, ¿no?, que veis aquí. Bueno, en esta foto veis no sé si os fijáis, estáis viendo un fenómeno paranormal, porque el tipo que está de espaldas soy yo con pelo. Con prácticamente toda la pelambrera, ¿no? Ahí con mi libretita de notas, ¿veis? Y este hombre nos contaba que efectivamente él ese 20 de febrero él vio a Heliodoro corriendo
¿no?, hacia casa, ¿no?, y que él lo saludó y le dijo, hola, ¿qué te pasa?, ¿no?, y el otro pasó de largo, ¿no?, corriendo muy asustado, ¿no?, y nos comentó, pues bien, fíjate, poco antes de cruzarme con Heliodoro, justo en la zona donde estaba con el ganado, yo vi una cosa muy rara. Le preguntamos, ¿qué vio usted? Dice, pues yo vi, todas las 4 de la tarde, a pleno día, una especie de balón rojo sobre unos árboles, como si fuera un globo o algo muy extraño, ¿no? Y ahí estaba, dice, más o menos sobre la zona donde Heliodoro estaba cuidando su ganado, ¿no? Bueno, parece que quizás ambos fenómenos, ¿no?, la visión de ese objeto extraño sobre la zona y esa visión de esos seres humanoides, o como lo queramos llamar, que protagonizó Heliodoro, quizás esos dos fenómenos tengan algo que ver, ¿no? Bueno, este es otro caso, también muy interesante. Dejamos atrás los ensotanados y los seres extraños y hablamos de otro fenómeno también muy extraño y que también da bastante miedo, ¿no? Seguramente habéis oído hablar del chupacabras, ¿no? Bueno, en realidad es un nombre un tanto peculiar, ¿no?, con el que la prensa centroamericana denominó a una serie de fenómenos, ¿no?, que consistían básicamente en unos ataques al ganado, ¿no?, a animales, ¿no?, en los que esos atacantes los mataban a los animales extrayéndole toda la sangre, ¿no?, a través de una incisión que le hacían en el pescuezo o en alguna otra zona de su cuerpo, e incluso en el cráneo, ¿no?, extrayéndoles toda la masa encefálica a esos animales, ¿no? En alguna ocasión en Puerto Rico, en Estados Unidos y en algún otro país latinoamericano, los investigadores han conseguido recopilar testimonios de personas que dicen haber sido atacadas por este ser e incluso que han llegado a observarlo, ¿no? Bueno, pues en los meses de enero de 2002 y enero de 2004, en una localidad pontevedresa que se llama Alhama, perteneciente al ayuntamiento de Dozón, ¿no?, pues allí en Alhama se produjeron una serie de ataques a animales absolutamente extraños, ¿no?, y que llamaron la atención incluso de las propias autoridades, ¿no?, de la Guardia Civil, de Protección Civil, etcétera, etcétera, del SEPRONA, ¿no?, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Este que veis aquí, bueno, este es mis amigos Marcelino Requejo y José Lesta, ¿no?, y a mano izquierda está uno de los protagonistas, uno de los dueños de varios animales a los que este se lo atacó, José Luis García, ¿no?, y él, José Luis, pues encontró a varios de sus animales muertos de esta manera, ¿no?, con una incisión en el pescuezo por la que le habían extraído toda la sangre y otra en el cráneo por la que le habían extraído toda la masa encefálica, ¿no? No era el único, recopilamos un montón de testimonios de ganaderos que contaban exactamente la misma historia respecto a cómo habían fallecido sus animales, su ganado. Incluso se descubrieron unas huellas muy extrañas en el terreno, ¿no?, formados por una garra, ¿no?, de 3 dedos, ¿no?, enorme, ¿no? Incluso hablamos con varios cazadores que habían observado estas extrañas huellas, ¿no? Esta es Mercedes, es la mujer de José Luis, que estaba muy asustada. De hecho, nosotros cuando llegamos en el terreno, ella y su madre habían encendido una hoguera, ¿no?, para espantar a ese supuesto ser y que no entrara en el establo, ¿no?, porque resulta que esta entidad también había conseguido entrar por uno de los respiraderos del establo y había matado a varios becerros, ¿no?, en el interior del establo de la misma manera, ¿no? Los animales se habían asustado tanto, ¿no?, que incluso de la fuerza habían llegado a romper las cadenas, ¿no?, del miedo que tenían, ¿no? Bueno, este es uno de los perros de José Luis que recibió uno de esos ataques pero consiguió sobrevivir, ¿no? Ahí tiene, ¿veis esa incisión? ¿no? Pues por ahí le extrajeron sangre, ¿no? Y el animal, después de una serie de ataques a otra serie de animales que encontraron fallecidos en esas circunstancias, apareció en casa tambaleándose y con esa incisión, ¿no? Ahí lo veis. Fue inspeccionado por un veterinario que no encontró explicación, ¿no?, a esta herida, ¿no? El animal estuvo muy mal, pero al final le administraron antibióticos y finalmente consiguió recuperarse, ¿no? Bueno,
El caso es que, como digo, recopilamos muchos testimonios de este tipo hasta que nos llegó la información de que algunos vecinos habían observado a una extraña entidad que identificaban como la responsable de esos ataques, ¿no? ¿Por qué? Porque era un animal muy raro y muy extraño, ¿no? De hecho, se llegaron a realizar batidas por la zona, ¿no? Los vecinos con escopetas, intentando dar caza a este animal que estaba acabando con sus animales, con su ganado, pero también tenían el miedo de que en alguna ocasión atacara a un ser humano, ¿no? De hecho, por las características de los ataques, ninguno de estos ganaderos recibió la indemnización que ofrece el Servicio de Protección de la Naturaleza, es decir, que ofrecen las autoridades en caso de un ataque de lobos o de perros asilvestrados, ¿no? Pues ofrecen una compensación, ¿no? Pero en este caso, como las características de los ataques no se correspondían a lobos ni a perros asilvestrados, ¿no? Pues la Consejería, no el Seprona, la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia no pagó absolutamente nada, ¿no? Que es la institución responsable de realizar esos pagos a los ganaderos en caso de esos ataques, ¿no? Bueno, pues nos llegó la información, como os digo, de que varios vecinos habían observado a este ser, ¿no? Intentamos hablar con uno de ellos, pero no quiso, ¿no? Y de hecho amenazó con sacarnos la escopeta, ¿no? Si seguíamos insistiendo, ¿no? Pero además por una circunstancia muy curiosa, ¿no? Esto es una anécdota. A él lo había entrevistado el día anterior o 2 días antes un periodista local, al que le había contado su experiencia, ¿no? Al ser que había observado, ¿no? Luego os describiré a este ser, ¿no? Y él, cuando estaba con el periodista haciéndole la descripción de este ser, le estaba contando que tenía unas orejas muy grandes y puntiagudas, ¿no? Entonces, para escenificarlo, hizo así. Y en ese momento el fotógrafo le tiró la foto. Y él apareció en el periódico al día siguiente así. Claro, para él eso fue una absoluta afrenta, ¿no? Y los periodistas, pues, le sacaron una foto en la que él aparecía como un cornudo, ¿no? Entonces aquello no le gustó a nadie, dijo que no quería hablar ni con periodistas ni con nadie. Nosotros insistimos, no somos periodistas, queremos que nos cuente, y nos amenazó con sacarnos la escopeta. Entonces decimos, bueno, pues son los riesgos, ¿no? que a veces corremos. Pero localizamos a otro testigo, incluso más interesante, este hombre que veis aquí, de nombre David Torres, ¿no? Nos costó localizarlo porque nos dijeron que estaba en el campo con los animales, con el ganado. Nosotros nos metimos por allí por el campo, pero no lo encontramos, ¿no? Nos perdimos, ¿no? Incluso, ¿no? Pensamos, bueno, ya nos vemos aquí pasando la noche, ¿no? Sin cobertura de móvil, ¿no? No sabíamos dónde estábamos, ¿no? Bueno, finalmente conseguimos localizar el camino de vuelta, ¿no? Y justo cuando estábamos entrando en una pequeña aldea, aproximadamente a 1,5 kilómetros de Alhama, el epicentro de estos ataques, ¿no? Pues en otra aldea, pues apareció este hombre, y por la descripción que nos habían dado pensamos que era él. Nos acercamos, le preguntamos y muy amablemente estuvo siempre dispuesto a responder nuestras preguntas, ¿no? Él decía que llegaba una noche con un amigo en el coche y que de pronto observaron que cruzaba la carretera un ser muy extraño, un animal muy extraño. Dice que lo iluminaron con los faros del automóvil y que incluso ese ser se quedó mirando hacia ellos, ¿no? Y lo describió de la siguiente manera. Su cuerpo era similar al de un gato. Sin embargo, tenía una cola enorme, ¿no? Que tenía levantada, ¿no? Que era, dice, como 5, 6, 7 veces el tamaño del cuerpo de ese animal, ¿no? Más o menos como un gato, pues tenía una cola absolutamente enorme que tenía levantada. Pero lo más raro es que tenía una cabeza tan grande como su cuerpo, ¿sí? Decía que parecía la cabeza de un orangután, ¿no? Que era muy fea, ¿no? Que tenía, igual que decía el otro testigo, unas orejas puntiagudas como de murciélago muy grandes, y lo que más les llamaba la atención, 2 ojos enormes, redondos y de color rojo, ¿no? Muy luminosos, ¿no? Luego nos enteramos que no fueron los únicos testigos, ¿no? de este animal por la zona, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, esto me lo voy a pasar porque es un caso, no nos va a dar tiempo.
Son las 8:30. ¿Cuánto me queda más o menos? Hasta las 9. Hasta las 9. Bueno, como también quiero que haya un poco de diálogo, voy a tirar un poquito más, ¿no? Bueno, estas dos personas que veis ahí son Manuel González y Alicia Cal, son un matrimonio ferrolano, y ellos vivieron una extraña experiencia con un objeto volador. Ahora ya dejamos de lado las entidades extrañas, ¿no? Y nos vamos a un mundo creo que mucho más interesante y divertido, ¿no? Que es el del fenómeno ovni, ¿no? Pero que de algún modo, y es mi opinión respecto al fenómeno ovni, desde mi punto de vista, los ovnis no son naves de chapa que vienen de lejanos planetas, ¿no? Sino que son algo más interesante. Estrictamente hablando, no son ni objetos ni volantes, ¿no? Porque se materializan y se desmaterializan, por lo tanto, de objetos tienen poco. Da la impresión de que esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni tiene la capacidad de convertirse en una cosa, en nada, o incluso en un pensamiento, vaya usted a saber, ¿no? Y lo de volar, pues bueno, se desplazan haciendo lo que quieren, aparecen, desaparecen, se parten en 2, en 3, realizan giros de 90 grados, toman velocidades increíbles y en décimas de segundo se convierten en un punto de luz a lo lejos. Es decir, que yo a los ovnis los denominaría NIS, ¿no? No identificados, ¿no? Porque ni objetos ni voladores, es algo mucho más complicado, ¿no? Y en buena parte de los casos de encuentros cercanos con ovnis, encontramos en los testimonios de los testigos abundantes pistas o evidencias que indican que nos enfrentamos a alguna clase de inteligencia que quizás provenga de un universo paralelo, ¿no? Este es el caso que protagonizaron, uno de los casos con los que podemos ejemplificar lo que os quiero contar, es el que protagonizaron Manuel González y Alicia Cal, ¿no? Ellos salían de Sangoñedo, que es una localidad de Lugo, y viajaban hacia Caneiro, que está aproximadamente a 5 kilómetros. Una noche habían ido a visitar unos familiares y viajaban hacia casa, ¿no? Y de pronto observan a lo lejos una luz, ¿no? Una luz que comienza a seguirlos, ¿no? Pero que cada vez está más cerca. Dice que hubo un momento que llegó a acercarse a unos 150 metros de su posición, ¿no? Bueno, se empezaron a intranquilizar un poco y Manuel, que parece que tiene bastante sangre fría, decidió parar el coche e ir hacia esa luz para saber qué demonios era y por qué le estaban siguiendo, ¿no? No hizo más que parar el coche cuando esa luz se les echó encima, ¿no? Ipso facto, en un instante, en un visto y no visto, esa luz, ellos viajaban por esta carretera, ¿no? Como podéis observar, no hay lugar más propicio para un encuentro cercano, ¿no? Una típica carretera gallega de aldea, ¿no? Y ahí de pronto, como digo, paran el coche, en este tramo, para el coche para observar esa luz que venía siguiéndolos y se les echa encima y se los coloca enfrente, a pocos metros de su posición, ¿no? Y observan algo así, ¿no? Observan un objeto muy extraño, dice que era un objeto ovoide, como veis, de color luminoso, transparente. Veis que es un objeto que está unido. Ellos lo que veían eran 3 círculos luminosos unidos por haces de luz, ¿no? Eso es lo que estáis viendo, ¿no? Formando, bueno, esta figura, ¿no? Que llegó a moverse, ¿no? En algún momento, ¿no? Tenía bastante envergadura, ¿no? Aproximadamente 12 metros de altura, ¿no? Es decir, era un objeto enorme, ¿no? Y incluso Manuel llegó a apagar los faros del coche para observar con más precisión este objeto, porque decía que era una maravilla, ¿no? No se trata de un objeto ovoide, me he equivocado, ¿no? Se tratan de 3 círculos, como veis, son 3 círculos luminosos unidos por haces de luz, ¿no? Lo del ovoide os lo iba a contar antes, pero ese caso nos lo hemos saltado, ¿no? Bueno, observan esta figura, él apaga las luces del automóvil para observarlo con mayor precisión y entonces, en un momento determinado, después de estar un rato observando el espectáculo, enciende las luces y mete primera, fijaros, qué sangre fría, para acercarse hacia el objeto, ¿no? Y en ese momento el objeto pega un enorme acelerón y desaparece, hace ¡shas! Visto y no visto, en un suspiro desaparece. ¿A qué nos enfrentamos, ¿no?
Bueno, otro caso, ¿no? También en Galicia, ¿no? En este caso el protagonista se llama Manuel. Esto sucedió en una localidad coruñesa en el año 2001, ¿no? Una noche él viajaba en el automóvil con su hija y de pronto observan a lo lejos una bola de color butano, así es como lo describen, un objeto luminoso de color butano a lo lejos, ¿no? La hija le dice, ¿estás viendo eso? Y dice, sí, sí, no, realmente no sé lo que es, ¿no? Pues no había ni acabado de hablar cuando ese objeto volador se echó hacia ellos, ¿no? Se dirigió hacia ellos a toda velocidad, hasta el punto que Manuel nos contaba, decía, este es el fin, ¿no? Se va a estrellar contra el coche, ¿no? Y aquí se acabó todo, ¿no? Porque era cuestión de un instante, ¿no? Se acercó a toda velocidad, yo ya lo veía impactando contra el coche y mandándonos al otro barrio, ¿no? Pero no, poco antes de impactar contra el automóvil, el objeto se quedó parado, ¿no? A cierta altura. Y allí estuvieron observándolo un rato, ¿no? Incluso la hija de Manuel llegó, que estaba fascinada por este espectáculo, por esta visión, llegó a encender y apagar las luces, ¿no? Para intentar alguna comunicación con este objeto, ¿no? Manuel nos decía que su miedo, su pavor principal era que ese objeto se cayera, ¿no? Y aplastara el coche, ¿no? Dice, si esto se deja caer, nos manda para el otro barrio, ¿no? Bueno, lo curioso, como digo, es que la hija le hacía señales con las luces, y así estuvieron un rato. El objeto estaba allí, estático, hasta que en un momento determinado desapareció, se esfumó. Él nos decía, se desmaterializó, como si apagaras la televisión, ¿no? De pronto hizo ¡plup! Y aquel objeto que estaba allí desapareció. Dice, oye, no me preguntes cómo, que de pronto surgió una nube. Donde estaba ese objeto surgió una nube. Y de esa nube salió otro objeto volador de aspecto metálico, redondo y con dos pequeñas alas a los lados, que salió volando a su albur, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando, ¿no? Bueno, os voy a contar ya la última historia. Este hombre es José Antonio Nadal, lo entrevisté no hace mucho y él vivió una experiencia también fascinante en el mes de noviembre del año 2000, ¿no? A eso de las 10 menos 20 de la noche aproximadamente, él viajaba desde Llaurí a Sueca, ¿no? Él vivía en Llaurí, pero viajaba hacia Sueca con la intención de dejar unos DVDs, ¿no? Que le habían prestado. Él pues, iba a dejar los DVDs en Sueca y volver a su casa en Llaurí, que además son dos localidades que están bastante cerca, ¿no? Porque tuve la oportunidad de hacer ese recorrido en el coche con José Antonio, mientras me explicaba todos estos hechos, ¿no? Y él observa, cuando se dirige hacia Sueca, de Llaurí a Sueca, él observa que un vecino suyo está con el coche aparcado en el arcén de la carretera y mirando hacia un monte, ¿no? Y él piensa, cosa más rara que hará ahí este hombre, ¿no? Pero bueno, no le echa más cuentas. Y por el espejo retrovisor observa lo que este hombre estaba viendo, que era un foco de luz, una luz muy potente en los montes, ¿no? Y dice, qué cosa más rara, ¿no? Y dice, bueno, pero primero voy a dejar las películas, ¿no? Y luego ya me vengo otra vez para aquí y sigo observando esto con mi vecino, le pregunto qué es lo que ha pasado y tal, ¿no? Él dice que acelera, hace el recado a toda velocidad, ¿no? Aquí es donde sucedieron los hechos, ¿no? Hace el recado a toda velocidad, deja las películas de vídeo, las cintas de vídeo, los DVDs, regresa y ya no ve a su vecino. Su vecino se ha marchado, pero ahí sigue la luz, ¿no? Ahí enfrente en esos montes, ¿no? Como en muchos otros casos de avistamientos de ovnis y de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Me describe una particularidad muy llamativa de ese objeto volador. Él dice que era muy luminoso, pero no desprendía luz fuera de sus bordes. Muy luminoso, pero no desprendía luz fuera de sus bordes. Esto es un denominador común en muchísimos casos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Es esa, podríamos llamar, luz sólida, ¿no? Es esa luz que no desprende luz fuera de los márgenes del objeto que ilumina, ¿no? Es decir, es algo muy, muy extraño, ¿no? Bueno, está observando eso durante un rato. Él en ese momento tenía el móvil dentro del automóvil, pero además no tenía cámara en el automóvil. Recordemos que estamos en el año 2000, ¿no? Que todavía no estaban tan generalizados el uso de
de teléfonos móviles con cámara fotográfica y de vídeo incorporada, ¿no? Y él dice que en un momento determinado estuvo observando la luz como aproximadamente 10 minutos, ¿no? En el medio y medio de la carretera, ¿no? Porque él decía, si pasa otro coche lo paro para que también observe lo mismo que estoy viendo yo, ¿no? Y entonces él decide, dice, bueno, ya está bien, ya lo he visto durante bastante tiempo, lo que voy a hacer es montarme en el coche e ir hacia la zona en la que está el objeto, ¿no? Para acercarme y verlo más de cerca, ¿no? Dice, oye, es como si me le dieran el pensamiento. En el momento que pienso eso y voy a hacerlo, ¿no? En el momento que voy a moverme para subirme al coche, para acercarme al coche, subirme al automóvil, arrancar y ir hacia la luz, dice, en ese momento la luz empieza a vibrar. Empieza a vibrar, cambia de tono y a su alrededor empieza a formarse un anillo de fuego, ¿no? Un anillo que parte de su parte posterior y de su parte superior y que se une en el centro, ¿no? Son como dos semicircunferencias, una que surge de la parte superior y otra de la parte inferior, y que se unen en el centro, ¿no? Ese anillo de fuego rodea al objeto y dice que de los bordes de ese anillo de fuego, ¿no? Comienzan a surgir una serie de luces, ¿no? Dice como si fuera un juego de marcianitos, ¿no? O algo así. Unas luces rápidas, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Y se va formando otro objeto volador, ¿no? Que es algo así, ¿no? Es decir, empieza a formarse un platillo volante enorme, dice, él se refiere a un objeto de cientos de metros de diámetro, ¿no? Un objeto enorme que está en posición vertical y poco a poco cambia de posición y se posiciona en horizontal, ¿no? Claro, él está extasiado observando este fenómeno cuando de pronto divisa otro fenómeno, ¿no? Y es que parece que de este objeto se abre una especie de portezuela, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Algo así, ¿no? Pero él no dice que se abre, dice, no, es que no se abre, se desmaterializa. No es que estás viendo un objeto y de pronto se abre un portón, ¿no? No, es que de pronto eso empieza a desmaterializarse, ¿no? Como si se esfumara esa parte, ¿no? Y empiezan a surgir de un valle una serie de luces, ¿no? Que van subiendo, van ascendiendo en espiral hasta que se introducen dentro del objeto volador. Y una vez que todas han entrado dentro de ese objeto volador, esa puerta o esa parte del objeto que se ha desmaterializado vuelve a materializarse, ¿no? Bueno, como os digo, él estaba extasiado observando este fenómeno, pero de pronto este objeto comenzó a vibrar nuevamente, ¿no? Y de pronto dice que desapareció en un visto y no visto y se transformó en un punto de luz a lo lejos. Algo así, de estar viendo un objeto de cientos de metros de diámetro que se había materializado de la nada, de pronto ese objeto volador acelera y se convierte en un punto de luz a lo lejos. Un punto de luz que llega a confundirse con las estrellas, ¿no? Él está siguiéndole la pista durante bastante tiempo hasta que este objeto empieza a moverse y ya lo pierde, ¿no? Dice, pues será alguna de las estrellas que estoy viendo, pero ya no sé distinguir cuál es, con lo cual yo no me voy a quedar más tiempo aquí, y este hombre decide marcharse a casa, ¿no? Os podría contar otros muchísimos casos, ¿no? En los cuales los objetos parecen materializarse y desmaterializarse. Me acuerdo de un caso en Getafe en el que una chica, una niña, en la época en la que observó este fenómeno, vio también cómo aparecía un objeto volador luminoso de las mismas características, ¿no? Con el mismo común denominador de lo que nos decía José Antonio, es decir, que era muy luminoso pero no desprendía luz fuera de sus márgenes. Es decir, es algo tremendamente extraño, que empezó a acelerar y a dirigirse hacia una pared, ¿no? Ella empezó a correr detrás del objeto y cuando vio que se le iba a pegar contra la pared, se quedó quieta, ¿no? Y en ese momento me cuenta que se abrió como una especie de cremallera blanca, el objeto que avanzaba en posición horizontal tomó una posición vertical, se introdujo en esa especie de cremallera, esa cremallera se cerró, pero todo esto en décimas de segundo, y toda la escena desapareció de su vista. Bueno, este tipo de casos son comunes denominadores
en los casos de encuentros cercanos con ovnis. Materializaciones, desmaterializaciones, luz sólida, luz que no desprende luz. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos enfrentando? Obviamente parece que no nos enfrentamos a naves de chapa que vienen de otros planetas a visitarnos, sino que estamos hablando de alguna clase de inteligencias mucho más avanzadas que quizás toman esa careta, ese rostro, para presentarse ante nosotros, quizás porque estamos en la era espacial, de los grandes descubrimientos que tienen que ver con la astrofísica, con el mundo del universo, etcétera, etcétera. Quizás se presentan así ante nosotros para hacerse ver o para hacerse reconocibles ante los seres humanos, pero quizás estemos hablando de alguna otra cosa, quizás estemos hablando de alguna clase de inteligencia de un universo paralelo que, como os decía antes, con el ejemplo de Planilandia, tienen la capacidad de interactuar con nuestro mundo tridimensional, ¿no? Y aparecen, desaparecen, se materializan, se desmaterializan. ¿Por qué hacen esto? ¿Para qué? Bueno, es otra cuestión muy larga, que en otra ocasión, si queréis, entramos en el por qué y en el para qué del fenómeno ovni, ¿no? ¿Cuál puede ser el objetivo del fenómeno ovni, ¿no? Y ya me voy a callar. Muchas gracias. Como aún tenemos tiempo, sí me gustaría, bueno, esto lo digo siempre, ¿no? Ahora cuando acabemos, si alguno de vosotros ha vivido algún fenómeno extraño vinculado con el fenómeno ovni, con las apariciones, con la vida después de la vida, una experiencia cercana a la muerte, un encuentro con alguno de estos seres extraños supuestamente procedentes de otras dimensiones, me lo decís. Ahora no tendremos tiempo para hablar, ¿no? Pero yo os tomaré nota rápidamente y os llamaré para que me lo contéis con más calma, o sea que cuando acabemos no tengáis problema en acercaros y darme vuestros datos, vuestro correo electrónico y vuestro teléfono para que yo me pueda comunicar con vosotros y me podáis contar esas historias, ¿no? Pero nada, si toda pregunta, crítica, aclaración, menos tirar objetos y sobre todo si son punzantes, el resto podéis hacer lo que queráis. Disculpa, ¿por qué crees tú que no se ponen en contacto con personas? Que solamente hacen apariciones y no contactan. Mira, yo hace tiempo, yo soy gallego, ¿no? Y sabéis que en Galicia una de las tradiciones más extendidas, bueno, sabéis cuál es, ¿no? Decirlo, la Santa Compaña, ¿no? La Santa Compaña. A mí alguna vez me habían contado alguna historia de la Santa Compaña, ¿no? Pero yo creía que eran más bien cuentos, historias, creencias, ¿no? Supersticiones de gente mayor del ámbito rural, ¿no? Que cuentan historia, ¿no? Bueno, el caso es que yo leí bastantes libros de antropólogos que habían investigado el asunto de la Santa Compaña, ¿no? Y el asunto de la Santa Compaña está perfectamente estudiado desde el punto de vista antropológico, ¿no? Se sabe de dónde surge el mito, surge de los países nórdicos, ¿no? Y se sabe cómo ese mito, ¿no? Ha ido viajando, ¿no? Por diferentes zonas, ¿no? Esa tradición llevada por distintos pueblos ha calado en distintas zonas de la geografía europea e incluso no europea. Y bueno, eso ha acabado conformando diferentes tradiciones, ¿no? Porque sabéis que la Santa Compaña es como se conoce esa procesión de muertos en Galicia, pero en otras zonas de España y en otras zonas de Europa tiene otros nombres, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, es esa procesión de muertos. Es decir, desde el punto de vista antropológico está perfectamente estudiado. Cualquier antropólogo, cualquier sociólogo, pues lee esa información publicada de gente que se ha preocupado por seguir el mito, el origen del mito y cómo ha acabado transformándose en lo que es hoy en día, que además es algo tremendamente interesante y muy enriquecedor, ¿no? Porque eso es antropología pura, ¿no? Da cuenta de las creencias de las sociedades, cómo las creencias cambian con el tiempo y se adaptan a las diferentes mentalidades y sociedades. Es decir, es muy interesante porque la antropología en el fondo lo que estudia es al ser humano, ¿no? Bueno, pues está todo claro. Amigo, pero cuando esos antropólogos ponen pie en tierra y comienzan a recopilar testimonios, y hay unos cuantos que han dedicado años y años y años al estudio de la Santa Compaña, verás por qué te estoy hablando de la Santa Compaña, verás, que han dedicado años y años al estudio de la Santa Compaña y a recopilar testimonios, les entra la duda, ¿no? Dicen, vale, desde el punto de vista antropológico, y yo he hablado con unos cuantos,
está muy claro, pero lo que cuenta la gente, y no estamos hablando de personas mayores del ámbito rural, ¿no?, sino que nos encontramos con testigos que son ateos, o con personas del ámbito urbano que van a visitar un familiar rural, ¿no?, y se encuentran con eso, ¿no? Es decir, además, los detalles son tan similares, ¿no? Me explicaba un antropólogo, dice que unos no pueden conocer los relatos de otros, porque no son gente interesada por la antropología ni por esta cuestión, es que no tiene ningún sentido, pero los detalles son tan característicos, tan concretos, ¿no?, que me decía que yo sospecho que hay algún tipo de estímulo externo al ser humano, es decir, que esto no se puede explicar solamente en base a la antropología y a la psicología del testigo, sino que hay algo más, hay algo que se presenta ante los testigos, no me preguntes el qué. La mayoría de los antropólogos, cuando bajan, cuando ponen pie a tierra y comienzan a seguir estos casos, se dan cuenta de esto, ¿no? Claro, cuando yo empiezo a recopilar testimonios, también empiezo a interesar por el tema, empiezo a recopilar testimonios y me encuentro con casos absolutamente increíbles, con testigos que no creen en nada, incluso, como os decía, del ámbito urbano, incluso gente joven, ¿no?, que me dice, mira, yo no sé lo que vi, yo te voy a contar lo que vi, pero no, ni sé lo que es, ni tengo la más remota idea, ¿no? Pues uno dice, caray, aquí hay algún tipo de estímulo externo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pues yo digo que es como el fenómeno ovni, ¿no? Si cualquier sociólogo comienza a estudiar el fenómeno ovni, lo puede tirar abajo muy fácilmente, ¿no? Porque el fenómeno ovni se puede estudiar desde el punto de vista antropológico y tiene un punto de partida, ¿no?, que son finales de los 20 y principios de los 30, en Estados Unidos, una serie de cómics que eran parte de la cultura popular de la época, muy famosos, en los que aparecían los marcianos que viajaban en platillos volantes, ¿no?, y cómo eran bajitos, cabezones, con ojos grandes, y se dedicaban a darle sustos a la gente, a perseguir automovilistas y a secuestrar a personas, ¿no?, y a contactar con algunas otras, ¿no?, lo que luego ha sido el fenómeno ovni, ¿no? Un antropólogo que estudia el fenómeno ovni podría estudiarlo desde el punto de vista antropológico y podría seguir el hilo desde sus inicios hasta el mito moderno, que podría llegar hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿no? Amigo. Pero cuando bajas a tierra resulta que los ovnis aparecen en el radar, realizan maniobras imposibles, son fotografiados, son filmados, ¿no?, son perseguidos por cazas militares, es decir, aparecen y desaparecen, se materializan y se desmaterializan, es lo mismo. Desde mi punto de vista, tanto la Santa Compañía como el fenómeno ovni, como otra serie de fenómenos, quizás sean lo mismo, tengan un origen, si no igual, parecido, ¿no? Quizás se trataría de alguna clase de inteligencia que lo único que pretende es comunicarse con nosotros de algún modo entendible para nosotros. ¿Cómo le puede explicar usted a su gato quién es usted? Por mucho que se esfuerce, su gato nunca comprenderá quién es usted, ¿no? Solamente podrá expresarse con el gato hasta un determinado punto, ¿no? Pero el gato nunca podrá saber en qué trabaja usted, cuál es su vida, que tiene que pagar una hipoteca, que tiene unos hijos. No le explique eso al gato, porque puede estar toda la vida, que el gato no lo comprenderá porque no tiene la estructura física adecuada. Desde mi punto de vista, la comunicación ya se está dando, es esa comunicación. ¿Cuál es la pretensión de esa comunicación? Desde mi punto de vista, abrir conciencias. Quien se encuentra con algún fenómeno de este tipo, y fundamentalmente el fenómeno ovni, y yo he entrevistado a muchísimos testigos y con muchos de ellos he acabado siendo amigo, ¿no?, compartiendo pues cenas, comidas con su familia, con sus hijos, ¿no?, viajando juntos. Esa gente cambia, son gente que no tiene ninguna vinculación con estas temáticas. Cuando se encuentra algo así, su mente cruje, dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estoy?, ¿no? Y comienzan a interesarse por temas de física, por historia, comienzan a leer y comienzan a influenciar al resto de las personas que tienen a su alrededor, a su familia, a sus amigos. Es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia. Probablemente esa es la única comunicación que se puede dar. Un cambio de conciencia muy a largo plazo. Quizás, solo quizás, ese sea el objetivo del fenómeno ovni, hasta donde podemos entrever, ¿no?, porque es algo tan complejo. No sé si te he contestado. Más o menos. Más o menos. ¿Más? ¿Sí? ¿Has estudiado en tu recorrido por Galicia el tema de los exorcistas? Porque ahora está un poco de moda. ¿Y qué opinas del tema y de la romería? Bueno, sí, estaba en la romería del Corpiño varias veces, he hablado con varios de los sacerdotes del Corpiño, no sé hasta qué punto se puede explicar, quizás desde un punto de vista, no lo sé, más psicológico. De hecho, sabes que es habitual que los psiquiatras manden a sus pacientes que se creen poseídos al sacerdote para que los exorcicen, no porque se crean que están poseídos, sino por el efecto placebo que puede generar en esa persona que un cura le realice un exorcismo, ¿no? Y es habitual que los psiquiatras manden a
a sus poseídos. De hecho, yo hablando con el cura con uno de los sacerdotes del Corpiño, me decía que él, en toda su vida, ¿no?, pues había visto muy pocos casos que él pudiera considerar posesiones más o menos verídicas, ¿no?, que la inmensa mayoría pues eran cuestiones psicológicas, psiquiátricas, pero incluso alguno de ellos me llegó a hablar de espíritus, no del demonio, ¿no?, sino de espíritus, ¿no? También debes saber que los sacerdotes del Corpiño son muy especiales, ¿no? Ahí no va cualquier sacerdote, ¿no?, y son gente muy especial, no solamente que sabe de exorcismos, sino que también ha estudiado o ha leído o tiene una idea un tanto peculiar o heterodoxa de la religión que no siempre coincide con el dogma de la Iglesia, ¿no? Y hablan de espíritus que pueden poseer, que claro, eso desde el punto de vista de la Iglesia católica no hay por dónde cogerlo, ¿no? No hay por dónde cogerlo, pero son personajes muy, muy especiales, ¿no? ¿Más? ¿Alguna más? Yo creo que alguna curiosidad tenéis. Yo, Sí. ¿por qué crees que los ovnis no se aparezcan en masas, donde haya muchísima gente, miles, cientos, miles de personas? Pues por lo que te he dicho, porque ese no es su cometido. Haciendo eso, ¿qué conseguirían? ¿Generar un pánico? Un cambio de conciencia en muchas personas. No lo sé, el cambio de conciencia se está haciendo, pero es más individual. O sea, no suelen aparecerse sobre Madrid. No, pero Fátima parece un caso. Sí, es cierto. Y hace mucha gente. 7.000, ¿no? Sí, es cierto que hay casos de macroavistamientos, ¿no? Hay casos de macroavistamientos de objetos que aparecen sobre grandes núcleos de población. Yo he seguido varios casos de este tipo, ¿no? Incluso en el año 2004 una serie de extraños objetos surcaron el espacio aéreo español, ¿no? Fueron detectados en el radar, tanto españoles como portugueses. Al mismo tiempo que se producía ese avistamiento, a las 12:02 tenían lugar infinidad de encuentros cercanos con ovnis en España y Portugal, ¿no? Incluso un ovni llegó a cuasi aterrizar en la base aérea de Cuatro Vientos, aquí en Madrid, justo a esa hora, a las 12:02, ¿no? Más es muy curioso porque a mí me llega un caso de un militar de Cuatro Vientos que me cuenta esa historia, ¿no? Bueno, me cuenta una historia de que ha vivido una experiencia ovni y tal. Quedo con él y me dice que ocurrió el 2 de junio del año 2004, ¿no? Digo, no me digas más, ¿no? Ocurrió a las 12:02 en punto. Y el tío dijo, ostras, ¿tú tienes otra fuente de información? No, es cuando se produjo ese macroavistamiento. En muchos lugares de España estaban teniendo lugar encuentros cercanos con ovnis a la vez que ese objeto o esa serie de objetos surcaban el espacio aéreo español, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando, no? Pero en general se aparecen ante 2, 3, 4, 5 personas. No sé si es el cambio, pero tú date cuenta que el fenómeno ovni es universal, ¿no? Es decir, es habitual que tú llegues a un pueblo de 5.000 habitantes, de 3.000 habitantes, porque te ha llegado un caso, entrevistas a una persona, lo que hago siempre, ¿no? ¿Usted conoce otro caso? Y unos te dicen sí, otros te dicen no, pero preguntaré. No, pues llamen, ¿no? Empiezan a preguntar en el bar, con los amigos, oye, pues el primo de no sé quién me ha dicho, el amigo del panadero, no sé qué, joder, Pepe con el que juego al dominó me ha dicho, ¿no? Y de pronto llegas al pueblo y te encuentras con 15 casos más. Y de esos 15 surgen otros 15, ¿no? Y casos absolutamente fascinantes, y en un ámbito poblacional de unos 5.000 habitantes, ¿no? Imagínate, si esto sucede en cada pueblo, en cada aldea, de todas las partes del mundo, imagínate lo que estamos hablando. Es un cambio de conciencia silencioso, que no deja rastro, que no deja huella, pero es permanente en el tiempo. No sé si te contesto. Sí, gracias. Sí, quería comentarte, en referencia al primer caso que has expuesto, Sí. que parece el típico o atípico caso de visitantes de dormitorio, Sí, ¿no? sí. ¿Has encontrado a lo largo de tus investigaciones algún vínculo común en las personas que sufren esa experiencia de visitante de dormitorio o son súper diversas? Mira, eso se ha intentado hacer tanto en los casos de visitantes de dormitorio, como en los casos de encuentros cercanos con ovnis, como en los casos de apariciones fantasmales, si hay algún hilo conductor, algún común denominador, alguna característica común de esas personas, ¿no? La respuesta es no. Al menos no que sepamos. Teorías hay muchas, pero certezas ninguna, ¿no? O sea, que de momento que sepamos no. Habrás visto esas las filmaciones del 11/9 en New York, el ataque de las Twin Towers, y aparecen, las habrás visto porque las ha visto todo el mundo. Ahí claramente no parece nada trucado, aparecen muchos ovnis en ese momento. Y es un momento histórico, bueno, marcó un antes y un después en nuestra, en la sociedad, en el mundo moderno,
Y ahí aparentemente estaban. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué? Aparecieron ahí, vinieron de la otra dimensión. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro, no lo sé. No sé si se vieron o no. Yo las filmaciones, lo que he visto... ¿No te convencieron? No me convencieron, algunas no sé si son trucajes, no lo sé, ¿no? Porque en internet no te puedes fiar de absolutamente nada, y lo que se ve en otras, que sí, de grandes cadenas, ¿no? Que ahí, hombre, pues te lo puedes creer más, ¿no? Pero bueno, podrían ser cualquier otra cosa, es decir, que no es un tema en el que haya andado mucho, pero me cuesta creer que todas esas filmaciones que se han dado a conocer, supuestas filmaciones de ovnis, en algunos se ven algo que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Sí, pero cuando detienes la imagen, o sea, yo no lo vi en internet, lo vi en otros lugares más grandes, en grandes pantallas. Digo, cuando detienes la imagen, evidentemente, o es un truco, pero ahí hay claramente figuras de ovnis, deteniendo la imagen. Ahora, claro, yo no puedo decir que esas sean... No lo sé. Nadie puede decirlo, tú tampoco. No lo sé, mira, yo desconfío mucho de los vídeos de YouTube, ¿no? Porque cuando hay un vídeo en el que no sabes ni dónde se ha hecho, ni quién lo ha hecho, ni cuándo se ha hecho, ni si hay más testigos, es decir, tú puedes ver todos los vídeos en YouTube de ovnis que quieras, que hay millones, ¿no? Millones. Supongo que algunos será verdad, obviamente, ¿no? Algunos será cierto, pero como no hay ningún tipo de dato, en la mayoría de los casos, pues que no tienes elemento, y luego hay muchos fakes, ¿eh? Es decir, la inmensa mayoría son trucos. Hoy en día, cualquiera que sepa un poco de tecnología te monta un vídeo ovni alucinante, ¿no? Que ni Spielberg en los años 80, ¿no? Y en el portátil de su casa, sabiendo 4 cosas, ¿no? Imagínate a alguien que tenga conocimientos verdaderamente amplios de tratamiento de imágenes, de vídeo, etcétera, puede hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, yo desconfío mucho de los vídeos de ovnis de internet, porque es que si no sabes, si no tienes el documento original, la filmación original para hacer un análisis como es debido, no sabes quién la ha tomado, si hay otros testigos, ni cuándo, ni dónde, es que no puedes hacer nada, es como si no hubiera filmación. Tú has mencionado recién la película de Spielberg. ¿Tú crees que Spielberg, como se dice, podía tener información filtrada que refrendara esa historia? Bueno, incluso parece que Spielberg vivió un avistamiento ovni, como mucha otra gente, ¿no? Que es lo que le llevó a interesarse por esta cuestión, ¿no? ¿Por qué no? Señores, llegamos al final, que este señor lleva hora y media aquí hablando.